Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en un fenómeno que parece magia, pero no lo es, una fuerza invisible que literalmente mueve nuestro mundo. Se llama inducción electromagnética y es la razón por la que tenemos desde luz en nuestras casas hasta la computadora que usamos. Pensemos un segundo. ¿Cómo es posible que un cargador inalámbrico le dé batería a un celular sin siquiera tocarlo? ¿O cómo la energía eléctrica viaja kilómetros y kilómetros para llegar a nuestras ciudades? Todo se reduce a una pregunta que parece de ciencia ficción. ¿Cómo es que la electricidad puede saltar por el aire? Bueno, pues resulta que esa magia tiene un nombre bastante técnico: inducción electromagnética. Dicho de forma sencilla, lo que significa es que si tenemos un campo magnético que está cambiando, podemos generar voltaje en un cable que esté cerca. Así, sin tocarse. Ese es el truco, y ahora vamos a ver cómo funciona. Y para entender de dónde viene todo esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Nuestra historia empieza con un científico increíble, Michael Faraday, y con un descubrimiento que fue casi por accidente, pero que estaba destinado a transformar el mundo por completo. Y es que la década de 1830 fue una locura para la física. Todo arrancó con Faraday en 1831. Casi al mismo tiempo, del otro lado del océano, Joseph Henry descubría lo mismo por su cuenta. Y unos años después, Heinrich Lenz llegó para poner otra pieza clave en el rompecabezas, dándonos una regla para saber hacia dónde iba esta nueva y misteriosa corriente. Pero a ver, lo más fascinante de esta historia es el momento eureka de Faraday. Él enrolló dos cables en un anillo de hierro. Conectó uno a una pila y el otro a un medidor de corriente. Esperaba que pasara algo cuando la electricidad fluyera de forma constante. Pero no, nada. La aguja del medidor solo se movía un instante, justo cuando conectaba la pila, y otro instante justo cuando la desconectaba. Ahí se dio cuenta. No era la presencia del campo magnético, sino su cambio, lo que creaba esa onda de electricidad. Y esa idea, esa simple observación de que el cambio es el ingrediente secreto, se convirtió en una de las reglas más elegantes y poderosas de toda la física. Así que pasemos de la historia a la ciencia, para ver cómo funciona esta ley del cambio. Ok, primero lo primero. Necesitamos entender un concepto clave: el flujo magnético. La forma más fácil de visualizarlo es imaginar que un campo magnético está hecho de un montón de líneas o hilos invisibles. El flujo magnético es, simplemente, contar cuántas de esas líneas están pasando a través de un circuito de una vuelta de alambre. Si pasan más líneas, hay más flujo. Sencillo. Entonces, si la clave es cambiar ese flujo, ¿cómo se hace? Bueno, pues hay tres formas principales. Se puede hacer el campo magnético más fuerte o más débil, por ejemplo, acercando o alejando un imán. Se puede cambiar el tamaño del circuito, haciéndolo más grande o más pequeño. O se puede cambiar su ángulo, o sea, girarlo dentro del campo. Cualquiera de esas tres cosas va a cambiar la cantidad de líneas que lo atraviesan. Y esto nos lleva directo a la ley de Faraday, que es sorprendentemente simple. Dice que el voltaje que se genera depende de qué tan rápido cambia el flujo magnético. O sea, el punto es este: si se mueve el imán más rápido o se gira el cable más rápido, se consigue más voltaje. La velocidad del cambio lo es todo. Muy bien, pero ¿y en qué dirección va a fluir esa corriente? Ah, para eso está la ley de Lenz. Es como si la naturaleza fuera un poco terca. La corriente que se crea siempre va a fluir de tal manera que genera su propio campo magnético para oponerse al cambio que la creó. Si se intenta aumentar el flujo, la corriente va a intentar disminuirlo. Básicamente, a la naturaleza no le gustan los cambios bruscos. Bien, ya vimos la teoría, la ciencia pura y dura. Ahora viene lo bueno. ¿Cómo es que este único principio, descubierto hace casi 200 años, es la base de casi toda nuestra tecnología? El ejemplo más grande y obvio es el generador eléctrico. Todas las centrales de energía, ya sean de carbón, nucleares o las que usan la fuerza del agua, lo que hacen es girar algo, una turbina. Y ese giro mueve enormes bobinas de alambre dentro de campos magnéticos, aplicando una y otra vez la ley de Faraday para convertir movimiento en la electricidad que llega a nuestras casas. Y luego tenemos al héroe silencioso de la red eléctrica, el transformador. Lo que hace es usar una corriente alterna en una bobina para crear un campo magnético que está cambiando todo el tiempo.
Este campo induce una corriente en una segunda bobina que está al lado, y esto nos permite subir el voltaje para mandarlo muy lejos y luego bajarlo para poder usarlo de forma segura. Es pura inducción en acción. Pero es que esto está en todos lados. Las estufas de inducción usan un campo magnético para calentar la olla directamente, sin fuego. La carga inalámbrica del teléfono, como dijimos, es inducción. Hasta las pastillas de una guitarra eléctrica usan la vibración de las cuerdas de metal para cambiar un campo magnético, inducir una corriente y convertirla en el sonido que escuchamos. Ahora, la inducción tiene un efecto secundario muy curioso. Uno que puede ser un problema o una herramienta increíblemente útil. Se conocen como corrientes de Foucault o eddy currents. Miren, cuando un campo magnético cambiante atraviesa no un cable, sino un bloque de metal sólido, induce pequeños remolinos circulares de corriente dentro del propio metal. Hay que imaginarse como pequeños torbellinos de electricidad que giran allá adentro. En un motor o un transformador, estos remolinos son un problema. ¿Por qué? Porque generan calor, y el calor es energía que se está perdiendo, que no se aprovecha. Y aquí es donde la ingeniería se pone brillante. En lugar de usar un bloque de metal sólido, los núcleos se hacen con muchas láminas delgadas apiladas una sobre otra. Estas capas rompen los remolinos y reducen muchísimo el calentamiento. Pero aquí viene lo genial. Ese problema del calor es justo lo que se busca en otras cosas. Una estufa de inducción crea a propósito corrientes de Foucault súper fuertes en el fondo de la olla para que se caliente. Y los frenos de algunos trenes o montañas rusas usan imanes potentísimos para inducir estas corrientes en una placa de metal, creando una fuerza que frena suavemente y sin que nada se toque. Y para ir cerrando, vamos a alejarnos un poco del día a día. Porque la ley de Faraday no es solo una herramienta útil, resultó ser una pista fundamental sobre cómo está construido el universo. El genio James Clerk Maxwell tomó esta idea de Faraday y la tradujo al lenguaje universal de las matemáticas. El resultado fue una de las 4 ecuaciones que unificaron la electricidad, el magnetismo y la luz, demostrando por primera vez que eran caras distintas de la misma fuerza fundamental. Y la cosa se pone todavía más profunda. Albert Einstein se puso a pensar en esto y se dio cuenta de algo clave. Da igual si se mueve el imán o si se mueve el cable, el resultado es el mismo. Lo único que importa es que se muevan uno con respecto al otro. Esta idea, esta simetría tan simple, fue una de las chispas que lo puso en el camino para desarrollar nada más y nada menos que la teoría de la relatividad especial. Así que, fíjense, de una aguja temblando en un laboratorio en Londres, terminamos con generadores, transformadores y hasta una nueva forma de entender el espacio y el tiempo. Y esto nos deja con una pregunta increíble, ¿no? Si esta conexión entre dos fuerzas reveló tanto, ¿qué otras conexiones sutiles entre las fuerzas del universo estarán ahí, escondidas a simple vista, esperando al próximo observador curioso?